David Mota tiene una extensa producción bibliográfica. Sus líneas de investigación son los nacionalismos, las relaciones internacionales y el exilio, la violencia política y la sociabilidad y la cultura popular contemporánea. Coordina un grupo de investigación de la Universidad Isabel I que se llama GIR 03, Humanidades y Ciencias Sociales, el área digital y tecnológica de la Universidad I. Entre las publicaciones más recientes de David, cabe destacar, están su tesis doctoral, Un sueño americano, el gobierno vasco en el exilio y Estados Unidos, 1937 a 1939, es un libro publicado en 2016. Al año siguiente, en 2017, publicó Los 40 radicales, la música contestataria vasca y otras escenas musicales, origen, estabilización y dificultades. Es un libro dedicado a lo que se ha llamado el rock radical vasco, pero a muchas más cosas relacionadas con este movimiento musical. En 2019, el año pasado, con Santi de Pablo, Virginia López de Maturana, como he dicho, publicó el libro financiado por la Universidad del País Vasco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Testigo de Cargo, la historia de ETA y sus víctimas en televisión, que es un libro que, aunque no esté aquí presente directamente, es evidente que la presencia de Santi y de David indica que ha tenido bastante influencia en este curso, porque analizan todas las series, los documentales y los programas televisivos que han tenido algo que ver con la historia de ETA. Y el último libro de los publicados, aunque sé que hay varios de ellos que tiene ya en recámara y que saldrán próximamente, el último es de este mismo año, Entre la pasión y la gloria, el fútbol riojano a través de Aro Sport Club. Como vemos, es algo bastante diverso y David tiene también alguna intervención en algún libro sobre bodegas riojanas y otros temas diversos relacionados con el ámbito de la cultura y la sociabilidad cultural. Nos va a hablar de una serie, Presunto culpable, y sin más le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Gaizka. Agradezco a la organización que decidiera contar con mi participación para este evento, en el que estamos compartiendo nuestras investigaciones y opiniones sobre las narrativas del terrorismo. Sin más dilación, voy a proceder a seguir un texto guión que he elaborado para ajustarme a unos 15-20 minutos, porque tampoco quiero irme por las ramas, me acostumbro a divagar bastante. Y bueno, disculpen si ello puede restar dinamicidad a mi intervención. Como ha dicho Gaizka, se titula Presunto culpable, y como pueden ver ahí, la narrativa poliédrica del terrorismo vasco y sus víctimas en una serie de ficción. Presunto culpable, como he dicho, es una serie de ficción que trata abiertamente cuestiones intrínsecas a la historia de ETA, pese a hacerlo como parte complementaria a la trama principal de la serie, que es otra, y dentro de un marco contextual más amplio que el del terrorismo. Fue producida por Boomerang TV y cuenta con 13 episodios y una única temporada, que fue emitida en Antena 3 durante el otoño-invierno de 2018, aunque actualmente la pueden ver en Amazon Prime Video. Su argumento principal es la investigación policial sobre la desaparición y asesinato de Ane Ochoa, protagonizada por Alejandra Onieva, que la pueden reconocer por otras series como Alta Mar. La trama comienza cuando Jon Aristegui, Miguel Ángel Muñoz, que le pueden conocer por Upadance, por ejemplo, novio de Ane, se marcha de la localidad vizcaína de Mundaka, un pueblo de tradición nacionalista vasca, tras haber sido juzgado como principal sospechoso de la extraña desaparición de Ane. Jon es declarado inocente y ante el hostigamiento de la familia de Ane, de ideología nacionalista vasca radical, se traslada a París para empezar de cero. Pronto se ve atormentado por las lagunas que hay en su memoria y decide regresar a Mundaka para conocer la verdad de lo sucedido. La serie está ambientada en la Reserva Natural de Urdaibai, como pueden ver en la foto, lo cual indica unos planos exteriores muy cuidados en los que se muestran los bellos paisajes de la zona. Hay en ellos distinta luminosidad, buscados para mostrar dos perspectivas de la realidad distintas. Así, la trama se ubica en el País Vasco bucólico, que se va transformando y oscureciendo por el azote de problemas cotidianos y el terrorismo. Se enfrentan, pues, dos imágenes, la de la Arcadia feliz, idealizada por una visión superficial y distorsionada de un pequeño pueblo vasco en un contexto postterrorista, y la real, la marcada por el pasado traumático, el miedo y las viejas rencillas derivadas de la convivencia y de la violencia terrorista.
Pero ¿cuál es la representación de la violencia en esta serie? La figura del terrorista es uno de los principales recursos narrativos para la construcción de este relato de ficción. En lo que se refiere a la construcción de este relato, la historia principal gira en torno a Joseba Ochoa. Está representado por Iñaki Font. La historia principal gira en torno a Joseba Ochoa, un miembro de ETA encarcelado. Es decir, el terrorista es el recurso discursivo y el eje que vehicula la serie en este aspecto. Su figura aparece por primera vez mediante las visitas de su madre, Amaya, a la cárcel. De este modo, la serie toca sutilmente las dificultades que atraviesan los familiares de estos para acudir a la cárcel, a las visitas, incidiendo, y que se puede ver en otras producciones, como por ejemplo la serie Tabiok, incidiendo puntualmente en el impacto psicológico que supone para ellos. En este sentido, durante los primeros capítulos, la serie no ahonda en la imagen de Joseba como miembro de ETA, sino en la de un preso que paga diligentemente por sus actos, en un marco contextual caracterizado por la soledad del preso, los intentos de suicidio, el aislamiento y la desocialización. Cuestiones que se pueden ver en otras series como Orange is the New Black o Prison Break. La situación de Joseba en la cárcel se utiliza como recurso narrativo desde el que ahondar en las circunstancias que atraviesan los presos de ETA, en teoría arrepentidos, y así tratar cuestiones de manera sutil, como puede ser la vía de anclajes. Por otro lado, el personaje de Joseba se usa para mostrar la doble naturaleza del terrorista. Para unos, un asesino, y para otros, un héroe. Mientras está en la cárcel, su entorno cercano le heroiza hasta convertirle en un modelo y un mártir de la causa al que hay que emular y agradecer su servicio a la patria. El análisis que la serie ofrece sobre la estancia de Joseba en la cárcel es muy destacable por eso. No se le representa como una persona que se acoja a medidas colaborativas, sino como alguien que se muestra reticente a llegar a un acuerdo con las autoridades, porque en realidad se siente orgulloso de las acciones terroristas realizadas en el pasado por las que cree que no debe pedir perdón. Una actitud que a la postre da pie a que se muestren sus contradicciones internas. Joseba es reacio a llegar a un acuerdo con las autoridades judiciales, como he dicho, pero por miedo a convertirse, a ojos de sus compañeros de militancia, en un chivato, en un traidor. Pero también quiere salir de la cárcel. En unos pocos capítulos, las contradicciones acaban desapareciendo. A regañadientes se deja convencer por su madre para dar un paso adelante, firmar una carta de arrepentimiento o, como otra vía, que es la que acaba finalmente aceptando, perdón por este spoiler, llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Las circunstancias en la calle han cambiado y no tiene por qué seguir pagando, como se señala en la serie, cito textualmente, por una guerra que ya no existe. Se ve así cómo Joseba experimenta un cambio de actitud que solo se hace en apariencia y que la serie dibuja como una estrategia para salir de la cárcel y obtener la libertad condicional. El espectador percibe así que se trata de una transformación artificial. No hay ningún arrepentimiento, como queda constatado en los diferentes hechos que se van produciendo una vez que regresa a Mundaka y en los progresivos contactos que va estableciendo con la familia de Jon Ariste. En primer lugar, desde el momento en que es puesto en libertad, se ven las dificultades que experimenta para recuperar su vida anterior, el contacto con su familia y entorno. Su salida de la cárcel se hace en la más absoluta intimidad, siendo su madre el único miembro de su familia que acude para acogerle calurosamente. Ya en su pueblo se dirige a la Herriko Taberna, a este centro de sociabilidad de la izquierda abertzale, para retomar el contacto con su círculo íntimo de amigos y dejar patente que ha regresado. En este lugar de sociabilidad, habitual punto de encuentro, como he dicho, de la izquierda abertzale, recibe muestras de apoyo de sus principales compañeros de batalla y de su novio, Laia. Se trata de un recibimiento modesto, que sin embargo no impide que desde guión se utilice como recurso para introducir una cuestión de candente actualidad en el País Vasco, los conocidos como ongi etorri, actos de bienvenida y recibimiento público a los presos de ETA con el objetivo de honrarles como héroes de la patria vasca y generar presión al gobierno central en materia penitenciaria. Esta humilde bienvenida sirve para presentar a un Joseba cuyo pasado no le deja seguir adelante, pero aún así se le presenta la oportunidad de elegir entre la reinserción o la vuelta a sus viejos hábitos. Una imagen que está en consonancia con los distintos prismas que se ofrecen de él en los primeros episodios. Cuando está recluido y deprimido, como podemos ver en la foto, el espectador llega a sentir empatía con el preso, aun conociendo su internamiento
por terrorismo, ya que las condiciones físicas y psicológicas en las que aparece son muy decadentes. Sin embargo, una vez fuera de la penitenciaría, su imagen, como he dicho, se transforma y reconduce a la audiencia a la realidad. Como he dicho al inicio, Joseba nunca se ha arrepentido de los delitos cometidos y, por tanto, una vez fuera, junto a los suyos, resurge la persona real, la persona amenazante, el terrorista, el fanático. Una de las primeras decisiones que toma es acudir a los astilleros de la familia Aristegui, que está representada como una familia nacionalista que podría ser equiparable al PNV, y acude a esos astilleros con el claro objetivo de marcar su territorio, de subrayar su acción pasada contra uno de los miembros de la familia, que es Aitor Aristegui, que por una acción de Joseba, este perdió una pierna en un atentado con coche bomba, en el que, como he dicho, Joseba estuvo implicado. Con este acto lo que pretende es amedrentarle y hacerle revivir lo sucedido, sumiéndole de nuevo en su trauma. El debate entre la readaptación y la reincidencia al que se enfrentan muchos antiguos presos de ETA es constante en la serie. Así se ve en una conversación que mantiene en la de Rico Taberna con sus excompañeros, en la que recuerdan los viejos tiempos, cuando realizaban actos de kale borroka y el movimiento estaba en plena efervescencia gracias al apoyo de las organizaciones del nacionalismo vasco radical. El ingreso de Joseba en la penitenciaría había concienciado a sus compañeros, haciéndoles evolucionar hasta el punto de regresar a la vida cívica. Viendo sus posibilidades, Joseba le solicita ayuda para encontrar trabajo, pero recibe una respuesta desalentadora, y cito textualmente: le invitan a destrozar cajeros para luchar contra la crisis económica. Joseba interpreta este gesto como una ofensa, una infravaloración de su esfuerzo en la batalla por la liberación del pueblo vasco, y en su réplica enfatiza el porqué de sus acciones, recriminándoles que mientras él había estado en la cárcel por el bien de la comunidad nacionalista vasca radical, no había recibido ni un ápice de apoyo por ello, ni siquiera de quienes decían ser sus amigos. Este reproche es reconducido por uno de sus compañeros, que le hace ver que admira su trayectoria, que le ha heroizado, porque su apuesta por luchar por el Euskal Herria, y cito textualmente, es una recompensa que nadie le podía quitar. No es el único tratamiento que hay del debate al que teóricamente se enfrentan los presos de ETA en un contexto postterrorista. En otra escena que se produce en la de Rico Taberna, se ve un Joseba dubitativo entre si retomar el deporte de la pelota y dedicarse a entrenar, o convertirse en la imagen de la coalición nacionalista vasca radical de la localidad, presentándose como candidato a las elecciones municipales. Sus más inmediatos amigos y familiares le instan a ello, describiéndole como una figura mediática que sacrificó, y cito de nuevo textualmente, años de su vida por Euskal Herria. A través de estos y otros comentarios, el espectador observa que la serie trata de mostrar cómo la situación vasca ha cambiado desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada en 2011. Piénsese que la serie es de 2018 y justo se emitió y se produjo antes de que ETA definitivamente indicara su disolución. Como decía, se ve cómo ciertos sectores del nacionalismo vasco radical, incluida parte de la organización terrorista, habían sustituido la lucha callejera por el juego político, concediendo una especial relevancia a figuras como la de Joseba, que a fin de cuentas se dibuja como un héroe de la lucha por la liberación del País Vasco, un gudari. En otras palabras, muestra las puertas giratorias para algunos miembros y simpatizantes de ETA que han pasado de la cárcel a la política, y que hemos podido ver recientemente con algunos parlamentarios elegidos en las últimas elecciones vascas. Las críticas a este tipo de acciones se ven en la serie a través de Ainhoa Aristegui. Ainhoa Aristegui es la alcaldesa ficticia de supuestamente el PNV en el pueblo de Mundaka. Esta es clara al respecto cuando señala que la incorporación del exterrorista al partido de la oposición afectaba a la vida política de la localidad, porque muchos jóvenes del pueblo, y así lo dice directamente el personaje, porque muchos jóvenes del pueblo lo tienen por un mártir. En este punto, la serie plantea otra cuestión fundamental: las cartas de arrepentimiento y la conversión, como he dicho, del terrorista en político.
El diálogo que les voy a poner a continuación está mantenido entre Ainhoa Aristegui con una ertzaina y bueno, una policía autónoma vasca, y es muy significativo. No se oye. Cosas del directo. No sé por qué no se oye. El volumen está a tope. Si antes no sé. Antes estaba escuchando, por eso me llama la atención. Disculpen. No sé si saliendo y volviendo a entrar, quizá. Bueno, está visto que la tecnología me está jugando una mala pasada. No hay problema, tengo aquí el diálogo, lo voy a reproducir yo mismo. Ainhoa entra, como ven, Ainhoa Aristegui entra en la comisaría de policía y directamente le pregunta a la ertzaina, después de intercambiar una serie de comentarios sobre política actual, le dice: dicen que firmó una carta de arrepentimiento, en referencia a Joseba Ochoa. Si no, no se explica que saliera tan pronto. La ertzaina contesta: es lo más probable. De nuevo la alcaldesa dice: pero esas cartas tienen que ser públicas y no hay ni rastro de ese documento en el caso de Joseba Ochoa. La ertzaina contesta: veo que no has perdido el tiempo. De nuevo Ainhoa: estoy convencida de que llegó a algún acuerdo para salir sin que la carta se hiciera pública. La ertzaina: ya, y quieres que yo la averigüe, ¿no? Una vez me dijiste que tenías muy buenos contactos en Interior, señala Ainhoa. A lo mejor, si les llamas, te enteras de algo. De nuevo contesta la ertzaina: ese no es mi trabajo, Ainhoa. Ainhoa termina sentenciando: es que no se trata de trabajo. ¿De verdad quieres que gente como él se salga con la suya, que nos represente? Piénsalo. Por otro lado, se indaga en por qué una determinada persona toma la decisión de integrarse en una banda terrorista y utilizar el recurso a la violencia contra sus conciudadanos. La serie trata así de construir de este modo un escenario en el que el público entienda al terrorista, humanizándole y mostrando que parte de su idiosincrasia viene marcada desde el hogar familiar, donde siempre se han tratado cuestiones políticas. Así es como lo representan en la serie. Una circunstancia que contribuye a crear, según el guión, un clima propicio, que es caldo de cultivo para la radicalización política. Es, en palabras de Alfonso Pérez Agote, la experiencia biográfica de la violencia. Esta experiencia biográfica ya se ve explícitamente en las disputas que se producen en el hogar familiar entre Julen, el padre, y Amaya, por las visitas que ésta hace periódicamente a la cárcel. Julen es un acérrimo nacionalista vasco que decidió dar la espalda a su hijo tras enterarse de su participación en un atentado contra personas de Mundaka. Su integración en ETA le provoca vergüenza, frustración y decepción. Es más, Julen toma la decisión de no visitar a Joseba a la cárcel, aduciendo que no estaba preso por defender la liberación del País Vasco, sino por ser un terrorista. Este análisis se retoma en escenas posteriores, después de comprobar cómo Joseba atraviesa distintos estados de ánimo y experimenta cambios en su entorno, fruto de su pronta salida de la cárcel. A medida que sus amigos empiezan a hacerse preguntas y dudar del exterrorista, Joseba comienza a sentir pánico, miedo, manía persecutoria por temor a que se descubra que su salida de la cárcel es fruto de un acuerdo con la Fiscalía. De nuevo, el espectador vuelve a empatizar con Joseba, consciente o inconscientemente, al que se le ve cada vez más solo, aislado. Durante una cena con sus padres, este comparte con ellos su sensación de vacío, el desazón por haber malgastado 6 años de su vida por sus ideales, cuando la razón por la que había ingresado en prisión había sido, cito textualmente, tratar de enorgullecer a mis compatriotas, de los que ni siquiera he recibido palabras de apoyo. En este contexto, se crea una situación de suma tensión cuando indica que él solo había llevado a la práctica lo que había visto y vivido en su casa,
y en su entorno. La réplica del padre es contundente. Su entrada en ETA no era justificable bajo el pretexto de la atmósfera ideológica que se respiraba en la familia, porque, cito textualmente, en esta casa siempre hemos tenido las cosas claras, pero nunca hemos aplaudido los asesinatos. Finalmente, tras una filtración al entorno de Joseba, este pasa a estar en el punto de mira de sus excompañeros de militancia. Se sabe que ha proporcionado datos sensibles sobre la ubicación de pisos francos y de miembros de ETA para favorecer su detención. De este modo, Joseba deja de ser un héroe, ya no es un modelo a seguir, pasa de un gudari a un chivato. Los acontecimientos evolucionan rápidamente. En la fachada del hogar familiar, como pueden ver en la imagen, aparecen pintadas de chacurra, una clara referencia a la historia de otros militantes de ETA que fueron considerados traidores y que acabaron con un trágico desenlace, como Miquel Solaun y Dolores Catarain, Joyes, de la que, por cierto, hablará mañana Iñaki Vázquez. En uno de los últimos capítulos acaba recibiendo una paliza de sus excompañeros que es casi mortal. Se trata, pues, de un intento, yo creo que simplista, de reflejar lo que podría suceder en el actual País Vasco con exetarras que han colaborado con la justicia. Pero después de todo esto, ¿cuál es la representación de las víctimas de ETA en la serie? Las escenas más conmovedoras e interesantes, así como novedosas, son las que se refieren al tratamiento de las víctimas en esta ficción televisiva. La descripción de estas como personas sensibles y empáticas, con trayectorias de superación personal, quedan muy bien descritas a lo largo de esta. En la serie se observan algunos de los diferentes tipos de víctima que ha habido durante los años de actividad de ETA, un reflejo de las categorías de clasificación, yo creo, de la clasificación victimológica, que podrían adoptarse a la clasificación que hizo Antonio Beristain, y la que podríamos tener, por un lado, la víctima vindicativa, que sería Aitor Aristegui, esta persona de la que he hablado que pierde una pierna en un coche bomba. Estaría, por otro lado, la altruista o protagonista axiológica, que está representada en Leire Barreiro. Es un personaje del que hablaré más adelante y que es la hija de un militar asesinado. Y, por otro lado, la parcialmente culpable, que serían Amaya, Laia, la novia de Joseba, y Eneko Ochoa, el hermano de Joseba. Una escena que pone de relieve todas estas cuestiones es el protagonismo que tienen estas víctimas en la serie, pero no se produce hasta el capítulo 11 e implica a Eneko y a Leire. Y remarco lo del capítulo 11 porque la serie tiene 13 capítulos. Ambos están en el puerto, tumbados en un ambiente íntimo y cómodo, cuando Joseba Ochoa les interrumpe y empieza a hablarles de su pasado como pelotari. Cuando la conversación empieza a transitar por asuntos más comprometidos, como es su estancia en la cárcel, Eneko trata de evitar que Leire conozca su pertenencia a ETA, porque siente vergüenza, aduciendo que su hermano estuvo muchos años fuera del pueblo trabajando en el extranjero. Joseba le corrige orgulloso, y cito textualmente: «He estado 6 años en la cárcel por defender Euskal Herria». Eneko trata de justificarse ante Leire argumentando que su hermano no era exactamente un etarra, porque no tenía delitos de sangre, disculpando así a su hermano. Leire, en cambio, visiblemente indignada, rebate la justificación, cito textualmente. O sea, que él solamente daba soplos y ayudaba a matar a gente, ¿no? Pero las manos las tenía bien limpias. La siguiente vez que estés con él, pregúntale por Ángel Barreiro, seguro que ni le suena. De este modo, la serie trata de mostrar a uno de los colectivos más azotados por los atentados de ETA, los militares. Barreiro, como se puede ver en la imagen del teléfono móvil, era un teniente coronel del ejército que fue asesinado de un tiro en la nuca por un pistolero de ETA en la zona. Es el padre de Leire, como he dicho, al que ésta perdió con tan solo 3 años. Este asesinato y la indignación de la víctima sirve para poner de relieve que las Fuerzas Armadas fueron duramente azotadas por el terrorismo en el País Vasco. Eneko y Leire representan a las nuevas generaciones de la sociedad vasca que deben encargarse de sentar las bases para la convivencia. Por eso se les concede un papel especialmente relevante en esta cuestión, sobre todo en los 2 últimos capítulos. Estos han experimentado de cerca el terrorismo desde 2 perspectivas distintas. Una es la hija de una víctima asesinada y otro es el hermano de un terrorista, que, bueno, pues pese a estar enfrentadas, están condenadas a entenderse para favorecer el clima de convivencia en la Euskadi postterrorista. Estos no han vivido el azote constante del terror de los años de plomo,
Una etapa que sí ha vivido, por ejemplo, Aitor Arístegui, que pertenece a una generación mucho mayor y que, por tanto, le da un bagaje sociopolítico y cultural distinto. Como víctimas del terrorismo, Leire y Aitor se enfrentan a una situación compleja en la que, desinteresadamente, ambos se ven en la tesitura de tratar de tender puentes que faciliten la convivencia y el entendimiento entre las partes enfrentadas. Su altruismo se observa de diferentes maneras. Por ejemplo, las historias personales de Leire y Eneko invitan al diálogo, a la convivencia entre aquellas familias que han sufrido la violencia directa e indirectamente y quienes han sido los ejecutores de esta. Cuando se muestra el asesinato de Ángel Barreiro a manos de ETA, Eneko se replantea las justificaciones a las que he hecho alusión anteriormente de las acciones de su hermano, ya fuera este el brazo ejecutor o el colaborador necesario de una acción terrorista. La responsabilidad en el sufrimiento causado a sus conciudadanos era exactamente la misma. Aunque inicialmente Leire se muestra reticente, dolida, hermética, su perspectiva evoluciona rápidamente tras mantener un encuentro con otras víctimas del terrorismo. Durante una terapia conjunta a la que acude con Aitor, se observa cómo éstas exponen su dolor y sufrimiento, compartiendo sus experiencias y diferentes sentimientos de rabia y rencor a través de un heterogéneo grupo de personas. La conversación recuerda mucho a las experiencias Glencree que fueron promovidas por el gobierno vasco, en las que unieron tanto a victimarios como a víctimas para intentar llegar a un punto de encuentro. Pero, como decía, la conversación que mantienen Aitor y Leire tras la dinámica de grupos es esclarecedora. Aitor le sugiere que pase página, que no guarde rencor, que perdone a la familia de los Ochoa. Se muestra así como una víctima altruista, dispuesta a pasar página, pero también una víctima resignada. Una actitud que queda reforzada en otras escenas. Aunque se le presenta como una víctima atormentada, y esto es quizá lo más polémico que tiene la serie en el tratamiento de las víctimas, en apenas 2 capítulos se transforma a Aitor en una víctima vindicativa, cobrando incluso tintes oscuros y yo creo que bastante polémicos, porque se muestra que Aitor cobrándose su particular vendetta contra el terrorismo, porque es él quien se encarga de filtrar al entorno de Joseba Ochoa que éste ha negociado con la Fiscalía para salir de la cárcel. De este modo, toda la labor de la serie por espejear la imagen de una víctima altruista a través de Aitor acaba, yo creo que deslavazada por mor de un giro de guión pues, que busca que ser inesperado y que al final, a mí por lo menos, me parece que se vuelve confuso. A modo de conclusión, en la actualidad, la historia de ETA y de sus víctimas se ha convertido en un tema de interés para las producciones televisivas. Ante el éxito de series como La línea invisible o La esperada patria, cabe poner en valor una serie como esta, como Presunto culpable. Según Javier Holgado, uno de los creadores de la serie, Presunto culpable se convirtió en una de las primeras producciones televisivas en horario de prime time con mensaje crítico y conciliador sobre la violencia política que sufrió el País Vasco durante varias décadas, tratando de recoger el relato de las partes implicadas y, cito textualmente, levantando un poco la veda sin herir sensibilidades. Ciertamente es una de las primeras series en romper el tabú sobre ETA, aunque no ha contribuido a reavivar el debate sobre la construcción y el modelo de convivencia en el País Vasco postterrorista, como sí creo que puede estar sucediendo con La línea invisible, y lo hemos comentado en alguna ocasión. En cualquier caso, ahora que la sociedad vasca está inmersa en plena batalla por el relato y que desde el ámbito académico se ha situado a la víctima en el eje del discurso histórico sobre el terrorismo, este tipo de series, pese a sus fallos o sus aciertos, pueden contribuir a que la sociedad se acerque a problemáticas complejas desde la ficción. Salvo por las licencias cinematográficas, creo que es una interpretación bastante aproximada, pese a esos matices que he señalado, y por consiguiente creo que puede ser bastante pedagógica sobre la violencia terrorista sufrida en el País Vasco durante los últimos años. Muchas gracias.